Mis amados de la alabanza, también gracias. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Entramos entonces a la palabra, mis amados hermanos, en este día. Y volvemos a los textos de la Escritura que nos están ocupando y que vuelven de nuevo a darnos un ángulo y varias áreas de la realidad de lo que significa que el hombre se acerque a Dios. Acercarse al Señor es una realidad de un impacto que nosotros recibimos y volvimos nuestra mirada a la cruz del Calvario. Ahí nuestro corazón encontró la respuesta, encontró el mensaje, encontró la verdad. Y eso es lo que nos llevó a entender la salvación que hay en Cristo Jesús. Su muerte, la forma en la que el Padre lo resucitó dentro de los muertos. Y nosotros que creemos que sin haberlo visto, creemos con todo nuestro corazón. Amén. Por eso habló el Señor de nosotros y dijo: bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Aleluya. Y nosotros no vimos, pero creemos. Y haberlo creído es el impacto de nuestra fe. Haber creído en el Señor abrió nuestros ojos y nos hizo una realidad espiritual en nuestro corazón. Y de ahí empezamos nosotros a experimentar las bendiciones del Señor. Y ahí nuestra vida empezó a sentirse más segura, a sentirse más arraigada en las verdades de la fe. Y empezamos a experimentar con verdades espirituales. Entramos al mundo, según la Escritura lo enseña, de la dimensión del Espíritu. Así lo dice la Biblia, que entramos a la dimensión del Espíritu. Y ahí, entendiendo lo que se habla de la realidad de lo que sucedió cuando ellos pecaron y salieron del huerto, la primera pareja, ellos cometieron un pecado que produjo la muerte. Y se refería innegablemente no solo a que iban a morir físicamente, porque iban a estar expuestos ahora a los elementos de una vida natural. Sin embargo, ellos también se les informando de una manera intrínseca cuando salieron del huerto, que también salían distintos de como habían sido formados. Que el hecho de que él haya sentido vergüenza, que haya sentido temor, que haya sentido miedo, había sido producto de una muerte espiritual que se había efectuado en él, que probablemente Adán ha de haber entendido la realidad, porque por años ha de haber tenido conocimiento de unas conversaciones y platicaba el Señor con ellos, tenía comunión con ellos, tenía relación con ellos. Adán mismo haber estado por algún tiempo solo dentro del área sobrenatural del huerto, que sería la relación que él logró entender, que logró comprender, porque nosotros nos damos cuenta de que eso es lo que hoy nosotros, aunque tenemos el daño de una mente reprobada, de una mente carnal, de una mente literalmente expulsada del huerto de Dios, nosotros a través del conocimiento que tenemos de Dios, nuestra mente también ha sido iluminada. Y entonces las palabras de vida, Jesús dijo: mis palabras que yo hablo son vida, porque está llegando una información gloriosa. Eso no lo logra la filosofía, ni lo logra la psicología, ni lo logra ningún otro pensamiento. Lo que logra el cristianismo, lo logra porque Jesucristo resucitó de los muertos y está vivo. Aleluya, amén. Entonces por eso es de que hay grandezas que hacemos en Dios.
Por eso es de que nos atrevemos a orar por un enfermo y el Señor lo sana. Por eso es de que extendemos la mano a lo que Pablo le decía a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Se estaba refiriendo a que si creemos en un Dios poderoso, está con nosotros. Entonces eso es algo que nosotros entendemos, que aunque el espíritu se murió, eso fue lo que le sucedió a Adán. Su espíritu murió, por eso tuvo miedo. Entonces quedó a nivel de alma su relación nada más. Ya no era una comunión íntima como la que él tenía, porque ellos sintieron que se rompió algo. Cuando les dijo el Señor no coman, él estaba hablándole, les estaba advirtiendo que esa desobediencia, el día que comiereis del fruto, morirás. O sea que ellos entendieron la palabra morir. Y no solo estaba hablando de la vida física, porque ellos experimentaron cuando le dice, tuve miedo y por eso huí de ti, porque estaba desnudo. Eso ya era eso es una conversación que usted y yo leemos en el jardín, pero que la leemos nada más escueta, porque no era una conversación sencilla la que estaba teniendo él. Le estaba diciendo lo que le había sucedido. De ahí es, hermano, que el hombre se suicida, que el hombre tiene miedo, que el hombre tiene temor, que el hombre hace maldades. El Señor explicó después y dijo, porque de dentro del corazón del hombre salen los adulterios, las fornicaciones, los asesinatos, esto y lo otro. O sea que el corazón se pudrió con los años sin Dios. Se pudre. Por eso podemos engañar, podemos mentir, podemos decirle a la gente no es cierto, y sí es cierto. Es duro eso. Cuando usted sabe que sí es cierto y le están diciendo no es cierto, no la agarre tanto contra esa persona. Solamente tenga cuidado nada más. Porque ya llegó al extremo absurdo, siendo cristiano, cristiana, de decirle mentiras a usted. Entonces ya rompió una barrera. Ya hay algo ahí que eso es lo que es tremendo, que el Señor hablando de cómo se puede degenerar una mente cristiana, un hijo de Dios. Dice usted lo que le dice, que tremendo el Señor, cuando le dice, si la luz que hay en vosotros, le dijo a los discípulos el Señor, son tinieblas. Y él sí que se los conocía bien. Solo yo, maestro, yo te seguiré. ¿Qué? ¿De dónde? Yo no soy como estos que están aquí, yo soy mejor, Señor. Sí, claro que sí. Entonces el Señor le dijo, si la luz que hay en vosotros son tinieblas, ¿cómo serán o qué serán las tinieblas mismas? Hablando de la maldad del corazón de Satanás. Hablando de qué es el odio que Satanás tiene contra el Creador. ¿Qué odio tiene contra la luz de Dios? ¿Qué es capaz de hacer y qué está decidido? Y de qué manera tan violenta y tan terrible la maldad se ha propagado en el hombre. Entonces Adán entendió y comprendió que sí, efectivamente había muerto. Y que aunque iba a pagar con una muerte física después, él entendió que había perdido, por eso se vistió, o sea que él se cubrió. Él supo que algo había salido de gloria de Dios de él. Y lo que entendemos es, él murió su espíritu. Por eso la Biblia dice que Jesús es el que con su sangre vivifica nuestros espíritus. Démosle palmas al Señor, hermano, porque eso es hermoso. Aleluya, gloria a Jesús. Entonces nosotros tenemos que entender y tenemos que comprender que cuando nosotros salimos al mundo de hoy y venimos a Cristo ya con conocimiento y nos arrepentimos de nuestros pecados y perdemos ya la inocencia,
porque ya no puedes morirte sin condenarte, porque estás oyendo la verdad. Y el Señor sabe que ya no eres un inocente, que tu vida ya cometió, ya conoces el pecado, ya sabes la desobediencia, ya está dentro de ti ese conocimiento, esa verdad, el conocimiento del bien y del mal. Ahí necesitas la salvación. Ahí necesitas que la sangre de Cristo sea aplicada sobre tu vida. Ahí es donde por la fe viene lo que el Señor ha enseñado y nos ha dejado en su palabra. Sin mí nada podéis hacer. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Nadie puede venir al Padre si no es por el Hijo. Sí, Señor, bendita sea su misericordia. Y entonces Él es el que murió en la cruz. Entonces ahora nosotros venimos a ese conocimiento, lo recibimos. Entonces nosotros necesitamos entender y necesitamos ampliar nuestra realidad de lo que Dios espera de nosotros. Entonces el hombre entró en una iluminación, llamémosle así, porque no abandonó al hombre absolutamente, sino que ahí entra la historia de Israel. Ese es el valor que tiene Israel en la escena del reino de Dios. La manera en la que los israelitas llegaron a ser tomados por el Señor y fueron llevados al conocimiento de Jehová Dios de los ejércitos. Es algo invalorable porque nos dieron a nosotros libros, herencia les quedó a ellos, de las revelaciones que Dios le dio, especialmente la que le dio a Moisés. Le dio a Moisés una iluminación extraordinaria y maravillosa de lo que era lo que él quería hacer con ese pueblo llamado Israel. De qué forma quería liberarlos de Egipto, quería sacarlos de Egipto. De qué manera tuvo a los patriarcas que leímos en el Génesis, usted y yo, cómo los sacó, cómo obró, cómo produjo que hubieran milagros de muchas maneras y muchas maravillas para preservarlos, para cuidarlos, para que no los destruyeran, y ver de qué manera Dios ha sido grande y misericordioso. La historia de los libros de los reyes, de las crónicas, de los profetas menores, de los profetas mayores, es ese amor constante, es esa paciencia, es esa benevolencia que Dios tiene por el ser humano, pero en este caso por Israel, para cuidarlos, para protegerlos, para que ellos entendieran que en ellos había un tesoro, que había una verdad profética dada a ellos, que entre ellos habría una gloria, que dentro de ellos habría una verdad que sería una verdad increíble, asombrosa, sería una realidad que cuando Pablo la entendió y la comprendió, y que camino a Damasco tuvo la experiencia de una vez ver una situación tan sobrenatural y entrarle la verdad de quién era Cristo tan sobrenaturalmente, él se fue inmediatamente al Antiguo Testamento, de seguro. Y curiosamente la Biblia dice que resultó 14 años después de su conversión, resultó 14 años apartado. Aquel hombre tuvo la oportunidad de ser visitado por Dios de una manera muy linda. Y Pablo se convirtió en el perito arquitecto de la iglesia de Jesucristo. Y se convirtió en el hombre llamado apóstol del Espíritu, porque entró a una dispensación tan distinta y tan diferente, porque estaba ministrando el Antiguo Testamento, ya que no existía el Nuevo Testamento, pero estaba ministrando el Antiguo Testamento de una manera tan sobrenatural y tan increíble, que le estaba dando una interpretación absolutamente distinta al Antiguo Testamento. Pablo no predicaba de Mateo, de Lucas, no predicaba de 1 de Pedro, de 2 de Pedro, no predicaba de Santiago, no predicaba de sus epístolas. Pablo agarraba el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento fue mostrado y fue revelado a él de una manera tan asombrosa y maravillosa, que innegablemente se convirtió en el creador de lo que él dijo después de una manera muy especial: el mundo será juzgado por mi evangelio.
Quiero que sepan que estas palabras que hablo, que este evangelio que he traído a ustedes, le dice a los Gálatas, no fue programado por el hombre, no me lo enseñó hombre, no lo aprendí en ningún lado, sino por revelación de Jesucristo. Bendita sea la misericordia de Dios. Pablo reconoce que los conceptos, las ideas, era imposible que él fuera productor de eso. Entonces ahora, dentro de los misterios que este hombre habla de la realidad, de la profundidad que hay cuando uno es cristiano. No debe ser someramente las palabras de Jesús de Nazaret ampliadas de una manera psicológica y de una manera intelectual y de una manera de buena palabrería humana, la que tienen el poder para convertir al hombre de un pecador en un hijo de Dios. No es simplemente conocer algunas aristas y algunas realidades y traerlo a la memoria como que fuera el verdadero cristianismo. Ese es el peligro que hay hoy. Esa es la realidad de lo que existe hoy en la gama de evangelio que leemos, que vemos en la televisión, escuchamos en la radio, vemos en el internet, donde quiera que te haya acceso a lo que hoy se llama la publicación de algo. Oímos esa serie de hombres y mujeres que predican el evangelio, que aunque tiene un efecto poderosísimo, el efecto poderosísimo que tiene, lo tiene nada más en la vida económica de ellos. Es capaz de hacer algunos de ellos millonarios. Es capaz de hacerlos, muchos de ellos, ricos económicamente. Y ellos han creído, y eso es lo que ha cundido el mundo entero, de una prosperidad aparente, de una prosperidad que supuestamente es lo que implica que Dios está con ellos, que conocen a Jesucristo, porque se han bautizado en agua y porque han creído en Jesucristo como el Salvador. Ellos creen que esa práctica de evangelio particular y privado de ellos es el evangelio que dice la Biblia. Y ese es el verdadero dilema que enfrenta el cristiano hoy. El verdadero dilema que enfrenta el Hijo de Dios hoy es convertirse en un creyente bíblico o un creyente simple y sencillamente necesitado de tener más dinero. Es increíble. Nosotros tenemos que entender que esa es la verdad de lo que la Biblia habla, y esa es la verdad de la que la Biblia profetizaba, y esa es la verdad de la que Jesús se refería, y esa es la verdad que Pablo hablaba también cuando decía que en los últimos tiempos vendrían falsos maestros. Estaba refiriéndose que el evangelio iba a ser trastocado, que el evangelio iba a ser malinterpretado, que el evangelio iba a ser mal usado y mal enseñado. Y que tendríamos que hacer un esfuerzo gigante para poder mantener el evangelio vivo en nuestras vidas en los últimos tiempos. Y yo quisiera en esta mañana atraerle a usted a ese celo y poner en su corazón y en su alma un incentivo distinto y diferente, y traerlo al evangelio que hoy estamos examinando, si me permite la palabra examinando. Porque la verdad es de que el evangelio está tan difícilmente enseñado que hoy lo que nosotros decimos puede ser también interpretado como una interpretación más. Es increíble eso. La verdad ya no es tan verdad en todo el mundo, que hoy la verdad puede ser juzgada como mentira. Y eso es un verdadero peligro. A veces encontrar la verdad de Dios es como querer encontrar una aguja en un pajar. Mientras que ahora que vemos nosotros el inicio del evangelio, el evangelio fue siempre una verdad notoria, una verdad real, una verdad sonora, una verdad
que no había necesidad de buscarla, que si era verdad, era evidente. Pero se perdió esa prestancia. Y entonces hoy en día nosotros entramos en esta realidad de que el Evangelio fue diseñado para las áreas que el hombre iba a tener que comprender que tenía para que el Evangelio pudiera llevarle a esas áreas una victoria. ¿Y qué mejor que las Escrituras para enseñarnos? ¿Qué mejor que la Biblia para enseñarnos, hermanos? No voy a poner pensamientos de hombre, no voy a poner ideas de alguien, sino vamos a ir a la realidad de lo que está escrito. Y esto que está escrito a veces hace un impacto tan tremendo porque no estamos acostumbrados a que estas verdades impacten a veces de esa manera la vida humana. Estamos tan acostumbrados a otra clase de ministración que cuando nos llega la palabra en su brusquedad, cuando el Evangelio es llevado a nuestra vida así de sopetón y extra como un latigazo, y usted dice, pero bueno, ¿qué es esto que se está hablando? ¿Qué es esto que se está diciendo? Es penoso, pero así puede oírse muchas veces, porque es algo que asusta, que golpea, porque atañe a tu condición personal, atañe a tus intenciones íntimas. El Evangelio llega y la palabra llega a querer manipular las intenciones más íntimas de tu ser y te vuelve los ojos hacia adentro y no hacia afuera. Y te vuelve la mirada no a los resultados aparentes, porque esto de los resultados aparentes es ¿cómo podría decirle yo? Es tan difícil de discernir, porque hay cosas que hoy están sucediendo que no necesariamente son producto de la obra de Dios. Y ese es el gran peligro de poner nosotros nuestros principios espirituales en los resultados físicos. Ese es el gran peligro de enseñar que una perseverancia en Dios tiene que comprobarse con cantidades de dinero. Ese es el peligro de creer que la opulencia económica es la prueba de que Dios está con nosotros. Porque cuando el Señor estuvo frente a la tentación, también lo llevaron a que conociera la fama, a que conociera el poderío, a que conociera la estabilidad física como una prueba, y abre una ventana para el creyente tan tremenda cuando vemos que al Señor Jesucristo le enseñó Satanás. Eso no lo estamos nosotros imaginando, lo está enseñando la Biblia, lo enseña la Biblia, que le enseñó las riquezas de este mundo. Le enseñó la opulencia económica, lo llevó a que viera con qué dominio y con qué poder él hacía que los hombres fueran engañados creyendo que todo lo que tenían a su alrededor era porque se los había dado un Dios glorioso, o lo llevó a ver la más miserable condición del hombre, porque no sé a dónde lo llevó. Y no podemos decir exactamente qué fue lo que lo llevó a ver cuando lo sacó y lo llevó a ver. Lo único que la Biblia dice, que lo llegó a ver las riquezas de este mundo. Así dice. Lo llevó a ver los reinos de este mundo. O sea que lo llevó a un nivel en donde lo ha de haber llevado a ver cómo el hombre era capaz de vender su alma al diablo por una vida económica buena. Lo ha de haber llevado a ver los centros
de desgracia y de miseria que tenía por toda la tierra, cómo tenía cautiva a la gente, lo ha de haber llevado a ver los grandes centros filosóficos e intelectuales de todos los griegos, lo ha debido a ver todas las sandeces que hacían los asirios, ha debido a ver a los citas, ha debido a ver a los poderíos, y el Señor era parte de lo que Dios estaba permitiendo como tentación para él, y lo fue a ver, pero el Señor sacó otras conclusiones, porque cuando llegó le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Lo estaba tentando porque le dijo: si lo que buscas es dinero, si lo que buscas es fama, si lo que buscas es poderío, yo sé que vienes de parte de Jehová, pero si eso es lo que quieres, yo te lo puedo dar. Yo cambia nada más a Jehová por mí. ¿Qué idea la que tiene Satanás en la mente? ¿Cómo fue el engaño que le metieron? Entonces el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. Yo no quiero fama y poderío. Lo voy a obtener, pero no es eso lo que quiero en la vida. Entonces, hermano, usted y yo no somos diferentes. Estamos en la misma batalla. Entonces, le vuelvo a repetir que nosotros necesitamos, al ver esa realidad, como el pasaje que le acabo de enseñar. Ahora, ¿de qué manera Satanás se ha metido? Mire cómo hizo y destruyó la iglesia de Cristo por muchos años. Mire lo que hizo con la iglesia católica, apostólica y romana. Mire de qué manera se metió desde el año 300 y engañó a Constantino, y Constantino, en el deseo de la fama y del poderío y de ganar una batalla y de convertirse en esto y lo otro, dijo: bueno, entonces el cristianismo es la respuesta. Me dio la primera victoria aquí ya contra estos soldados y contra este ejército. Y yo soñé una cruz que decía: por esta cruz vencerás. Así que este tiene que ser cristianismo. Y aunque tiene 250 años de ser perseguida, yo declaro que yo soy cristiano. Y como yo soy el emperador de Roma, todo mi imperio. Y empieza a ser aquello. Y hizo una revolución tremenda en la historia. Lo registra. Si usted lee la historia, va a dar cuenta que es increíble lo que sucedió. Millones de personas se volvieron cristianas, eran cristianos, y el cristianismo era lo mejor, etcétera, etcétera, y aquí y allá. Y cuando vinieron a sentir los creyentes que habían sido perseguidos y asesinados y puestos en el circo romano de exhibición, comidos por fieras, por osos, y aquel exhibicionismo bárbaro de lo más bajo, se convirtieron en gente que ahora era respetada, querida, amada. Los pastores que eran perseguidos ahora eran lo mejor, y esta hizo una cena. Eso lo dice el historiador Josefo. Hizo un banquete de meses y sacó a todos los que estaban en calabozos, los que estaban mancos y los que se había dejado tuertos, y a los que había torturado los sacó, los vestía con vestiduras hermosas, preciosas, les pedía perdón, les regaló iglesias, hizo todos los templos paganos, los botó todo. Roma se volvió, ya no era griega en el sentido de fe, sino que Zeus y todos los dioses paganos afuera de los templos, a tirar todo. Y ahora somos cristianos, y hermano pastor, venga y predique. Y ¿usted se puede imaginar cómo sería eso? Todo el mundo, solo algunos grupos dijeron: esto es lo peor que le pudo haber pasado al cristianismo. Mire lo que lograron. Hasta el día de hoy corrompieron el evangelio. E hicieron en 1700 y pico de años, hicieron el cristianismo, hermano, una mentira gigante. Y son y billonarios, dueños de propiedades y de lugares de la mitad de la tierra, y tienen lo que usted no pueden imaginarse, hermano amado, y lo único que tienen es el deseo de que ese lugar sea necia y tercamente
lo único que lograron es hacerlo una cueva de demonios. Si no es por lo que pasó en la Reforma, si no hubiera sucedido el fenómeno que sucedió, porque era el tiempo de Dios, si Lutero y todos los demás no hacen lo que hicieron de rebelarse y lo que hicieron del movimiento protestante, no sé qué sería del cristianismo. Entonces nosotros hemos tenido en la historia nuestra del pasado la realidad de lo que significa podrir la doctrina, lo que significa amar lo temporal más que lo eterno, lo que significa que el hombre no pueda ver objetivamente la verdad de la palabra de Dios, que la palabra de Dios no vaya a áreas espirituales, que la palabra de Dios no sea ahondada a la verdad de a donde está siendo ministrada. El por qué es que la Escritura está llena de verdades exquisitas como las que vamos a leer, que están enseñadas en Efesios, que están enseñadas en Filipenses, que están enseñadas en Colosenses, verdades espirituales que le hacen a uno abrir la mente y dice, pero ¿qué área es esta la que está hablando? ¿Hacia dónde está Pablo? ¿Por qué está orando? Usted va a leer versículos, hermano, como este que le voy a leer. Le voy a leer este nada más porque es más adelante que quería mencionárselo, pero solo le voy a leer este. ¿Qué quiere decir esta porción de la Escritura? Ya me birlaron mis anteojos. Aquí están, perdón, aquí están. Por este motivo, he aquí, dice Efesios 1, verso 15 en adelante. Por este motivo aquí también yo, desde que me enteré de su fe en nuestro Señor Jesucristo, oiga lo que le dice Pablo a los Efesios, y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les conceda mucho dinero, les conceda las cosas materiales que tanto necesitan, les conceda espíritu. Hay espíritu entonces. Les conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. No, aquí mejor solo un pedacito era nada más. No, de él. ¿Qué está diciendo aquí? Lo que está diciendo es que el evangelio llegue al alma. Eso es lo que está diciendo ahí. Que el hombre, a través de la verdad que conoce, se dé cuenta que ahora que ya está resucitado su espíritu. Por eso les dijo en la ley. ¿Qué lees en las Escrituras? Le dijo en Lucas 10:27 aquel hombre. Y le contestó, amarás. Lucas 10:27. Aquí vamos a tener que hacer una huelga, me van a tener que ayudar, hermanos. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. No, aquí hay que detenerse, hermano. Yo quiero que usted vea conmigo, por favor.
que el evangelio entonces está diseñado y está hecho para que llegue a áreas internas. El problema que hay es de que mucha gente cree que porque levantó la mano, aceptó a Jesucristo y se bautizó en agua, ya estuvo todo. Eso es serio. Es serio eso. Cada uno de nosotros tiene que entender y tiene que comprender lo que verdaderamente significa que nosotros estemos dejando que el evangelio penetre. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Detengámonos un ratito aquí, hermano. Esto es importante que usted lo pueda analizar para después ver cómo es que el evangelio efectúa cambios. Nosotros somos personas que desgraciadamente hoy en día los creyentes se convierten y lo primero que le enseñan es cómo tener dinero, cómo hacer plata y cómo obtener un buen carro. Y a los 2, 3 meses, ya vio, ahí está el carro, ya vio que te lo dije. Siga. El otro tal vez tiene 2 mujeres. El tipo vive en el homosexualismo. El tipo tiene problemas serios con la fornicación, pero nunca le mencionaron nada de eso. Él se enfoca en que ya alcanzó el dinero. Y como una varita mágica, le está resultando que ahora es hermano, que ahora es cristiano y diezma. Porque la mayoría de gente esta ha descubierto que a través del diezmo se está enriqueciendo. Eso es el manejo de las finanzas que hace Satanás. Es increíble eso. Hay gente que no sabe que diezmar debe de hacerse dentro de un proceso espiritual verdadero. Muchas personas, hermano, yo soy consciente y creo con todo mi corazón que el diezmo es una enseñanza bíblica, que el diezmo es una enseñanza de Dios, que el hombre tiene que diezmar, que una iglesia no puede prosperar, que una iglesia no puede levantarse, sino las iglesias, los miembros de esas iglesias son conscientes de lo que se tiene que hacer, pero eso no quiere decir que yo evada la responsabilidad espiritual que tengo. Ese es un peligro grave. ¿Usted sabe que los mormones diezman? ¿Usted sabe que los testigos de Jehová diezman? Toda la gente de todas las iglesias y son prosperados. No importa aunque crean al revés de lo que dice la Biblia. Eso fue lo que le dijo Satanás al Señor. Todo esto es mío. Yo lo manejo para confundir a cualquiera en la verdad. Y tú eres el único que tiene la verdad contra mí. Y te quiero destruir, pero no pudo. No pudo. ¿Por qué? Porque el Señor no tuvo problemas cuando tenía problemas económicos. Él seguía adelante. Hay gente que dice, el Señor no tenía problemas económicos. ¿Y entonces por qué Él mandó a Pedro a pescar? ¿Ah? ¿Y por qué no traía 100,000 testateros? Hubiera pescado una ballena. Le había dicho, Señor, aquí había para todo el año. Solo lo que necesitaban. ¿Por qué será el Señor así? Démosle palmas a su nombre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mire, mucha gente no sabe que ya cayó en el engaño de la riqueza. Ellos no lo saben, ellos siguen en su iglesia, siguen adorando, siguen alabando, siguen haciendo sus... A veces yo no quiero hablar directamente porque ahora que he estado viendo, digo yo, Dios mío, estos cuates sí se les pasa la mano.
No, mi hermano, uno a veces de líder puede ser uno de veras hacer barrabasadas. Es una realidad. Es una cosa que uno ve y dice, no hombre, ahí ya se les fue la mano, ya no entraron en nada de Dios. ¿Por qué? Todo esto te daré. Solo adórame. No vas a tener problemas para construir la iglesia, no vas a tener problemas para que la gente diezme. Yo voy a hacer que la gente diezme. Solo no prediques la verdad. ¿Para qué vas a estar en esas tensiones de que, ¿y cómo vamos a hacer para pagar? Yo te puedo dar para pagar todo. Solo adórame. Hay muchas formas de adorar al diablo, hermano. Hay muchas maneras en que la gente está adorando a Satanás. Y cristianos. Por eso yo quiero que usted en esta mañana, mire, no me mire mal porque ya me está viendo mal usted. Pero yo quiero que usted lo note. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Innegablemente está hablando del área en donde los sentimientos anidan. Para mí que el corazón es parte del alma. Ya después vamos a hablar del alma. Voy a agarrar el orden del versículo para entrar en eso. Para mí que el corazón es una realidad que está ligada íntimamente con el alma, salud. Está ligada con el alma. Pero el corazón es una realidad tan estructuralmente y espiritualmente importantísima porque maneja la voluntad del hombre. Nosotros, hermano, tenemos que ser conscientes y tenemos que entender que hay áreas internas que tenemos que guardar. Por eso usted va a leer en las porciones más profundas de las epístolas de Juan, cuando habla de los pecados. Él habla de que hay pecados que son imperdonables. Cuando uno entra a analizar la escritura de esa manera, se da uno cuenta que hay pecados que atañen a la vida espiritual, que hay pecados del cuerpo y hay pecados de la parte interior del ser humano. Por eso dice la escritura, por sobre todas las cosas, hijo mío, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La escritura enseña que hay que amar a Dios con el corazón, porque el corazón es la realidad que está establecida dentro de ti, que es el timón de tu existencia. Es la parte con la que conscientemente piensas. Es la parte con la que conscientemente razonas. Es la parte con la que valoras las cosas. Es esa entidad que tiene un ligamiento tan exclusivo a quien eres, que la Biblia lo menciona y que el Señor creador tuyo te exige y te pide y te hace ver que Él quiere que tú lo ames, pero te quiere indicar con qué es que quiere que lo ames. Que amar a Dios no es cualquier cosa. Que amar a Dios no es traer un diezmo agradecido porque tu corazón está en el dinero, porque tu corazón está, porque Dios ha sido tan grande y tan bello contigo que te dio un carro nuevo. Dios es tan grande y tan bello contigo que te dio una casa nueva. Dios es tan hermoso y bello que te dio algo material que disfrutas. Ese es el gran problema. Nosotros hemos confundido y hemos puesto
al revés la tabla de valores que la Biblia enseña. Yo quiero que usted lo sepa. Quiero que usted lo entienda, quiero que usted lo analice conmigo. ¿Por qué? Porque usted ha venido a esta iglesia y a esta iglesia usted viene porque quiere que le enseñe. No le puedo enseñar más que lo que el Espíritu me muestra, lo que el Espíritu me enseña, lo que el Espíritu me da. No puedo yo negar que soy un ministro del Evangelio, que tengo que predicar lo que entiendo. Y si con eso voy a ofender y golpear a alguien y a molestarlo, lo siento con toda mi alma. Esa no fue mi intención. Pero no puedo ser siervo de los hombres. Tengo que ser siervo de Dios. Démosle palmas al Señor. Entonces es peligroso, hermano. Entonces ahora vamos a pasar unos minutos, nada más, porque el tiempo avanza. Todavía es temprano, no se preocupe. Calculado el tiempo bien. Vamos a seguir leyendo Efesios capítulo 1 y con eso vamos a quedar más emparejados. Vamos a leer la porción de Efesios. Aquí está. Verso 16 que ya leí. No ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Yo quiero que usted vea, porque aquí se me va a tener detener, porque es despacito que voy para esto, quiero analizarlo con usted. Aquí el apóstol Pablo está hablando algo muy profundo y al mismo tiempo sencillo. Está hablando de que las áreas que la Biblia enseña, que con las que Dios quiere que lo amemos, las podemos nosotros hablar con palabras que no necesariamente son las que dice ese versículo, sino con lo que el Espíritu de Dios está ahora enseñándonos. ¿Qué quiso decir Dios con que lo amemos con el corazón? Porque ahora está Él dentro de la dispensación de la gracia. Ahora usted y yo no tenemos el velo de no tener al Espíritu Santo, sino que hoy, especialmente en el 2018, hemos podido entender y ver el desarrollo de la iglesia de Jesucristo y la historia de la iglesia de Jesucristo y la historia de la gran filosofía griega y la realidad de lo que tenían los griegos y de las verdades a medias que les habían mostrado el diablo a las pitonisas griegas de los templos, y que los filósofos llegaron a tener un envolvimiento tan grande en el conocimiento del hombre que Satanás, en lugar de traerles la verdad a través de la revelación del Espíritu, porque él no quiere que la revelación del Espíritu llegue al hombre. Satanás está dispuesto que el hombre explote otras áreas de su vida, pero que jamás conozca la verdad de Dios. Eso es importante que usted lo entienda. Por eso es que la tierra está llena de conceptos extraordinarios, mentales y científicos y lógicos, que no tienen nada que ver con la salvación verdadera. Por eso los hombres se entretienen en eso, porque son sabidurías extraordinarias, porque son pensamientos analíticos extraordinarios, porque tiene que ver con ese afán que el hombre tiene siempre de estar buscando la verdad. ¿Por qué? Porque está desarraigado de la gloria de Dios, y Satanás sabe que el hombre quedó sin vinculación con Dios, y sabe que el hombre puede ser engañado, porque eso es lo que él quería. El Señor lo reprenda, el Señor reprenda a Satanás y lo
lo destruirá con la gloria de su venida. Pero este personaje ha hecho un daño pero horrible a través del conocimiento del árbol del bien y del mal. Por eso fue que la filosofía griega se quedó baja. Cuando uno lee a Sócrates, a Aristóteles, a Platón, cuando uno entiende lo que estos hombres estaban hablando, uno se da cuenta que no cabe duda que la mitología griega son los oráculos dados a las pitonisas griegas por demonios a través de revelaciones supernaturales y que se metieron en el conocimiento de ellos. Y estos griegos se hicieron una fama pero mundial y se convirtieron en unos personajes y en una civilización fantástica que casi no tiene comparación el día de hoy, porque eran gente que tenía unas realidades que cuando uno se da cuenta que la iglesia de Jesucristo también fue inundada de estos pensamientos y de estos pensadores. En el inicio es donde surge la gloria que tuvieron los apóstoles, y es la verdad que se surgió gloriosamente en las epístolas, y por eso las epístolas son la cosa más exquisita y más hermosa. ¿Por qué? Porque es lo que expone la mentira de la filosofía griega, la mentira del intelecto del hombre. Dios no puede ser conocido bajo ningún punto de vista con la mente. Dios solamente puede ser conocido a través del Espíritu, a través de esa gloria que el Espíritu Santo es el que revela, y la sangre de Jesucristo es la que resucita el espíritu muerto del hombre por el pecado original. Tenemos que entenderlo. Tenemos que entender que cuando Pablo dice para que el Dios nuestro Señor, para que el Dios nuestro de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, les conceda espíritu de sabiduría y de revelación. Está hablando que ahora el hombre tiene un espíritu que puede aprender. El espíritu no se refiere ahí al Espíritu Santo. Por eso es curioso que toda la palabra espíritu, ya sea en griego o ya sea en hebreo, siempre se escribe con mayúscula. Es a discreción del que está leyendo el texto el que pone mayúscula o pone minúscula. En este caso se sabe que ahora que estamos bajo la dispensación del Espíritu Santo, el sincero, el que ama a Dios con sinceridad, ese será guiado a toda la verdad. Y cuando estamos hablando de la revelación en el conocimiento de Él, les conceda espíritu de sabiduría y de revelación. Está hablando de que Dios es el único. Al ver tu sinceridad, al ver tu deseo, al ver tu anhelo, que lo único que quieres es lo que viene de Él. Claro, aquí está el inicio de la iglesia. Entonces estamos leyendo nosotros los escritos de los primeros creyentes que sacaron verdades de la fuente. Por eso la Biblia es la Biblia. Por eso vamos a ella. Porque se puede corromper el hombre, pero no se puede corromper la palabra. Se puede corromper el predicador, pero no se corrompe la palabra. La palabra es inconmovible. Démosle palmas al Señor. Bendito sea su nombre. El Padre de gloria, ponga el otro versículo, hermano. Y por eso me quito y me pongo los lentes, porque esta gente no le atina, hombre. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria les conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Espíritu de sabiduría y de revelación. Usted tiene que entender conmigo, hermano, que ahí es donde nace el corazón sincero. Ahí es donde usted tiene que entender que no se hizo cristiano para hacerse rico.
Ahora que Dios quiere enriquecerlo, eso es aparte. No, eso es aparte. Eso es aparte. Eso es aparte, hermano. Eso es aparte. Si usted es un hombre que busca a Dios, una mujer que busca a Dios, si usted es un hombre que diezma, si usted es un hombre que ofrenda, si usted es un hombre que busca al Señor, Dios te va a ver y vaya si no. Pero no lo busques porque quieres lo material, porque te vas a hundir en el engaño de las riquezas de este mundo. No te hundas en eso. No te hundas. Ama al Señor con todo tu corazón. Guarda tu corazón del amor a las riquezas. Acuérdate que tú eres rico en el Señor. Acuérdate que nada te falta. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él me pastoreará junto a corrientes de agua. No tiene que ver con lo material, hermano. ¿Por qué no podemos ver lo espiritual de Dios? ¿Por qué no podemos ver que te saque de la condición en la que estás, para la que te salvó? Claro que yo creo en la prosperidad que Dios da. ¿Cómo no podría yo creerlo, hermano? Claro que Dios prospera y bendice. Cuando uno hace su obra, cuando uno se mete, cuando uno da con liberalidad, cuando uno deja que los frutos de Dios estén brotando en la vida de uno, claro que sí, pero no confundas la verdad de Dios con que lo que tienes no te deja ver que tu vida es la misma que cuando eras impío. No te deja ver el centro por el cual te salvaron. Te salvaron del pecado, porque ibas directo a condenación. Y ahora el pecado no se enseñoreará más de ti. Ahora tú dominas en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. No caigas en el engaño de las riquezas. La Biblia lo dice, hermano. La Biblia lo enseña, que el que cae en el engaño de las riquezas es la peor maldición que le puede pasar. Entonces, lo que se nota aquí es un crecimiento de conocimiento. Oiga lo que dice aquí. Es un espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento. Entonces está hablando de que nosotros vamos a conocer a Dios. Es la única manera de entender que Dios crece, pero Dios no crece porque Él crezca. Él crece porque tú eres el que tiene que dejar que el conocimiento venga a ti. No puedes pararte de que tu corazón conozca a Dios. No puedes pararte en la misma vida trivial, vacía y burda y en los entretenimientos que tenías antes. No puedes dejar de entender que tu espíritu quiere que tengas otros deleites. Por eso oraba Pablo por estos. Oraba para que tuvieran un espíritu distinto al del mundo. Un espíritu que tuviese deseo de tener conocimiento y revelación del Cristo que te ha salvado. Lo más grande que tienes es Jesús. Lo más grande que tienes es que hoy lo conoces como tu Salvador, que lo amas, alabado sea su nombre. Lo más grande que tienes es que sabes que Él murió en la cruz, que Él derramó su sangre por ti, que tú eres salvo por la sangre bendita de Cristo. Pero esa es la puerta de la entrada. Hay cosas más bellas, hay cosas más hermosas, hay cosas más exquisitas. Pero que solo cuando te dediques, porque entonces ahí entra, amarás al Señor tu Dios
con toda tu mente. Ahí está. Lo más importante es tu corazón. ¿Qué tienes? Es el centro de tu sinceridad. Es el centro de tu sinceridad. Por eso es que cuando te enamoras, ¿verdad? Estoy enamorado. Si supiera la gran bandeada que le va a pasar, pero eso es para otro día. Si supiera la pencaseada que le van a meter, pero eso es amor. Pero ¿verdad? El corazón. Y cuando pasa, él o ella, ay, ahí va. Ni siquiera te mira, no sabe ni cómo te llamas, ni nada, pero tú ya las sientes y que ella es. Tal vez está pasando el diablo frente de ti, pero tú, qué maravilla. Qué desgracia es eso, hermano. Miren, es una desgracia eso. En esta condición humana sí que es una desgracia. ¿Cómo es de que uno puede enamorarse de alguien y amar a alguien que pueda hacerle tanto daño? Qué hermoso sería que las mujeres tuvieran un como foco, como bombillo aquí en el ojo, y que cuando de pronto usted me quiere, se le apagara y se le encendiera cuando no. Sería. Y usted sincera, ¿verdad, hermana? Y que se le pusiera así verde. Pero no miramos nada de eso hasta que ya vino el pencazo. Para que los ojos de sus corazones, oiga, esto se pone mejor cada día. Para que los ojos de sus corazones. Entonces quiere decir que la verdadera mirada es la mirada que hace el corazón. Eso es asombroso, hermano. La verdadera mirada es la del corazón. Entonces Pablo, y no cree usted que Pablo está hablando a los enamorados, le vale un comino a Pablo los enamorados. Él está hablando cuando nosotros, ¿qué miras tú en el Evangelio? ¿Qué deseas? Por eso es que se lo digo yo a usted. Qué cosa más sagaz, horrible es eso. Qué terreno más fangoso. Cómo es que hay que estar viendo bien, porque a cada rato hay pantanos de donde puedes hundirte en la vida cristiana. Por eso tienes que andar con la vida en el Señor, con un corazón sincero y verdadero. ¿Por qué? Porque ¿cómo es eso, hermano? Que uno puede llegar a escoger en medio de una tentación y no saber que es Satanás el que te la está ofreciendo. ¡Qué horrible es eso! ¿Cómo es posible? Porque cuando uno ve en la dimensión que enseña y lo llevó y le mostró los reinos de este mundo, ¿qué le mostraría? Y dice, hermano, que cuando dice que lo llevó, a mí me da la impresión que lo llevó en el poder diabólico. ¿Cómo es que el cuerpo del Señor Jesús pudo ser transportado por el poder de Satanás? Eso me asombra. Lo transportó, lo levantó de un lado. Esto sí pesa. Pensé que era de mentiras. Y lo puso en otro lado. Lo sacó de donde Dios lo tenía orando, ayunando y buscando su presencia. Y lo transportó y lo colocó en otro lado. ¿Qué cree usted que puede hacer Satanás con nosotros? Para que los ojos de sus corazones sean iluminados
y que puedan así comprender cuál es la esperanza de su llamado. Entonces el llamado que te hicieron no fue para ser rico. Te llamaron para otra cosa más bella. Yo en esta mañana le pido al Señor, Señor, dame la riqueza que tú quieres darme. Yo quiero la riqueza que tú quieres darme. La que tú, no la que Satanás trae por engaño. Yo no quiero esa. Hermanos, aquí terminamos. Es demasiado bello esto. Para que los ojos de sus corazones sean iluminados y puedan así comprender cuál es la esperanza de su llamado y cuál es la riqueza de las grandes cantidades de dinero que Dios les quiere dar. ¿Cuánta es la riqueza de la gran cuenta bancaria? No, la riqueza de la herencia de Él. Qué cosa más bella. No, hermanos de mi corazón y de mi alma, yo espero que ustedes me acompañen en estas verdades. Vamos a orar. Cierre sus ojos y terminamos de predicar. Aleluya. Oh, Santo.